Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder compartir un pasaje de la Escritura que está en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo completo. Dice la palabra en el capítulo 5 de Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Empieza el profeta Isaías hablando de este pasaje como un cántico de parte del Señor por una viña que él había plantado. Y dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, y le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Otra versión dice: mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. Dios plantó una viña en una tierra fértil, en una tierra donde no había pecado, en una tierra donde no había maldad, en una tierra donde no existía el odio, el resentimiento, la inmoralidad. Y removió la tierra, le quitó las piedras, él quitó todo obstáculo, todo impedimento, todo aquello que pudiese causar dolor en la vida de las personas. Y dice que plantó semillas de la mejor calidad, porque todo lo que Dios hace es de lo mejor. Puso una torre en medio del terreno. Otra versión dice que puso un vallado también, un cercado. El Señor nos cerca, pone vallado alrededor nuestro, vallado de protección, el cual muchas veces nos saltamos, el cual muchas veces ignoramos. Y la torre representa seguridad, vigilancia. Puso centinelas en esa torre para cuidarnos. Y dice que construyó un lugar para hacer el vino. ¿Y qué le esperaba? Uvas dulces, pero solamente cosechó uvas agrias a causa de la vanidad del hombre, a causa de la soberbia, a causa del pecado. Dios construyó, dio un terreno fértil, puso un cercado, puso un vallado, escogió la mejor tierra, quitó los impedimentos, quitó las piedras, quitó todo aquello que podía dañar, que podía lastimar, que podía causar dolor en la vida de las personas. Puso centinelas en una torre a vigilarnos. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos desviamos, dice la Biblia. Cada uno escogió su propio camino, cada uno se fue en pos de su propio deseo. Por eso dice la palabra que cosechó uvas agrias. Y pregunta el profeta Isaías: ahora díganme ustedes, habitantes de Jerusalén y de Judá, digan que ¿quién tiene la culpa si ustedes o yo? El Señor pregunta: ¿quién tiene la culpa de la situación que el mundo vive? ¿Quién tiene la culpa de que haya hambre, miseria, desolación, muerte, infidelidad, niños pasando hambre? La gente por lo general culpa a Dios, pero el Señor está preguntando a través del profeta: ¿quién tiene la culpa? ¿Ustedes o yo? ¿Qué no hice por ustedes?, pregunta el Señor por medio del profeta Isaías. Lo que tenía que hacer lo hice. Yo esperaba que hicieran lo bueno, pero ustedes solamente hicieron lo malo. Por eso el Señor nos compara con uvas amargas. Las uvas amargas, las uvas agrias no pueden producir vino. Las uvas agrias serán holladas. Dice que puso vides escogidas. Escogió lo mejor. Puso lo mejor en ese viñedo. También dice la palabra que Él es la vid verdadera, pero los hombres escogieron la vid falsa, escogieron la puerta ancha, escogieron el camino de la perdición, escogieron el camino del mal, el camino del pecado. Pues bien, ustedes son mi viña, dice el profeta Isaías, y ahora les diré lo que pienso hacer. Y dice: dejaré de protegerlos para que los destruyan. El Señor pone un cercado, el cual permite ahora que sea quitado. Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén, ¿qué más puedo hacer yo por ustedes? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, me ha dado uvas amargas o uvas silvestres? Ahora les mostraré lo que le voy a hacer a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada.
Dice el Señor que quitará la protección. Tú has decidido vivir fuera de la protección de Dios, fuera del vallado de Dios, fuera del alcance de la mano de Dios. Tú has decidido darle rienda suelta al pecado y ahora quieres culpar a Dios de la consecuencia de los efectos de ese pecado. Dice, dejaré de protegerlos para que los destruyan. Derribaré sus muros para que los pisoteen. Los dejaré abandonados, pasarán hambre y sed y no los bendeciré. Entonces, hermano, amigo que me escuchas, no tiene que ver con que Dios te haya dejado. No tiene que ver con que Dios no cuide de ti. No tiene que ver con que Dios no guarde su creación. Tiene que ver con que el hombre prefirió darle la espalda a Dios. Prefirió vivir una vida de pecado. Prefirió vivir una vida de arrogancia, de soberbia, de altivez. El Señor viene avisando en todo el libro de Isaías desde el capítulo 1. Arrepiéntanse, sean obedientes. Aquel que es obediente no pasará hambre. Aquel que es obediente yo le supliré. Yo le daré, yo lo cuidaré, yo levantaré vallado alrededor de él. No seas orgulloso, le dice a las mujeres, si eres orgullosa y míralas a los demás con altivez, yo te quitaré tus adornos, te dejaré incluso, dice la palabra, calva, para que no tengas adorno que ponerte, ni peinado que hacerte, a causa de la vanidad, a causa de la soberbia, a causa de la altivez. Dice, ustedes han puesto la mirada en los hombres, por tanto les quitaré todos los gobernantes, les quitaré toda persona a la cual tú has puesto la mirada, porque la confianza tiene que volver a Él. Tú tienes que volver a confiar en Él, en el alto y sublime, en el Rey de Gloria. Tu mirada tiene que estar puesta en el autor y en el consumador de la fe. Él es tu proveedor. Él es el que puso vallado, dice la palabra en Isaías. Puso un cerco, una torre fuerte. Te puso y te plantó en la mejor viña para que des uva dulce y no uva amarga. Por tanto, esa es la invitación en esta mañana. Revisa tu corazón, revisa la condición en la cual estás. Si estás siendo hollado, pisoteado, si estás viviendo una vida de miseria y de dolor, no es culpa de Dios, es culpa de que hemos saltado el vallado de protección, es culpa que hemos salido de la cobertura que Él nos estaba brindando. Dice la palabra en Isaías 5:7, mi viña, mi plantación más querida son ustedes, pueblo de Israel. El Señor le está hablando a la iglesia, le dice, ustedes es lo mejor que yo tengo. Ustedes son mi plantación más querida. Yo he sembrado árboles, he dado vida, he creado todo lo que tú puedes ver, pero tú eres lo mejor que yo he podido hacer, porque a ti te hice a mi imagen y a mi semejanza. Tú no te pareces a nadie, tú eres único, eres original, tienes un diseño, hechura de mis manos, dice el Señor. He puesto mi ADN en ti, he puesto mi genética en ti, por cual tú deberías estar dando fruto dulce y no fruto amargo. Son ustedes, pueblo de Israel, escúchame, pueblo, son ustedes, pueblo de Judá. Yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes una sola cosa, dice el Señor en Isaías, que está esperando de nosotros. Una sola cosa esperaba de ustedes: obediencia. Pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solamente he encontrado injusticia. El profeta Isaías anunció 6 amenazas contra Judá a causa de la desobediencia, a causa de haber saltado el vallado, a causa de haber saltado los límites que Dios puso. Dios le puso límites al mar y el mar no se sale del lugar al cual Dios le puso límites. Dios le puso límites al sol, a la luna. Todo lo creado tiene un límite y lo respeta, pero el hombre es el único que va saltándose todos los principios de Dios por su arrogancia. Y el Señor le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y te lo dice a ti hoy en esta mañana: qué mal les va a ir a ustedes. Compran casas y más casas, campos y más campos, y no dejan lugar para nadie más. Está hablando a los codiciosos, está hablando a los envidiosos, está hablando a los altivos, a aquellos que solamente
piensan en ellos, en construir para ellos y quitarle a aquel que no tiene. Está hablando aquel que solamente quiere amontonar riquezas y dice, y no dejan lugar para nadie más. Se creen los únicos dueños del país. El Dios Todopoderoso me ha prometido todas esas casas grandes y hermosas serán destruidas y nadie podrá habitarlas. 3 hectáreas plantadas de uvas no darán más que un barril de vino. Todo aquello que tienes, todo aquello que amontonas, todo aquello que crees poseer y que es tuyo, no te dará fruto, dice el Señor. Y 10 bolsas de semilla solamente van a producir una bolsa de trigo. Aquello que tenía que ser en abundancia, multiplicarse en abundancia, solamente traerá escasez a tu vida a causa de la altivez y de la desobediencia. Y este es el mensaje de hoy: vuélvete a Él, vuelve tu corazón a Él. El profeta Isaías está haciendo un llamado de atención, está diciéndote en esta mañana, vuélvete a Él. Qué mal les va a ir, sigue diciendo en el versículo 11, muy temprano empiezan a emborracharse y todavía de noche siguen tomando. En sus fiestas se oye música, arpas, tambores, flautas y abunda el vino. Ustedes nunca se fijan ni toman en cuenta todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque viven para su propia gloria y en esa misma gloria perecerán, dice la palabra de Dios, bajarán al Seol. Dice que el Seol se está haciendo más ancho, se está haciendo más grande, porque cada vez más gente está descendiendo a él, cada vez más gente está muriendo sin Dios a causa de la vanagloria de la vida. Por eso el pueblo y sus jefes serán llevados, dice, a un país extraño y allí morirán de hambre y de sed. Está hablando de cautividad. El pueblo está siendo cautivo, llevado preso, esclavo del pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana hay un llamado de atención de parte del profeta. Escucha la voz de Dios en esta hora. Estoy dando una voz de alerta, de alarma como profeta de Dios. Escucha lo que Dios está diciendo. Vuélvete a Él. Vuelve a reconstruir los muros, el vallado, el cercado, la torre en la cual el Señor vigilante está sobre tu vida. No te salgas de los límites que Dios te dio. No vivas fuera de Él. No seas independiente de Él. No te sientas seguro de tu salvación, confiado en tus riquezas, porque bien dice la palabra en el libro de Apocalipsis, hablando a una de las iglesias que se creía rica, le dijo: tú eres miserable y pobre, y es hora de que compres oro refinado para que verdaderamente puedas entrar al reino de los cielos. Les aseguró, dice la palabra, tumbas. Le dijo: les aseguro que las tumbas se abrirán para tragarse al pueblo y a sus jefes, porque se divierten haciendo el mal. El pueblo quedará humillado y sus jefes agacharán la cabeza. Las ciudades serán destruidas y todos los animales quedarán en ruina, porque el Dios Todopoderoso así habló. Pero hay un llamado al arrepentimiento, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que siempre está dando una oportunidad para que se arrepientan. Por eso dice la Escritura que Él retrasa su venida, esperando que ninguno se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Esa es mi oración en esta mañana, esa es mi oración en esta hora. Que tú tomes conciencia de la vida que has estado llevando, que pongas tu vida delante de Dios. La Biblia dice que vamos a ser puestos en balanza en el libro de Daniel. Dice que seremos pesados. Y no sé cómo te vas a hallar, porque dice la palabra: fuiste pesado y fuiste hallado falto. No sé si seamos puestos en la balanza de Dios y nos encontremos que no hemos dado el peso suficiente para recibir esa salvación tan grande. Pastor, yo ya soy salvo. No se fíe de eso.
Fíjate cada día de buscarle, de asegurar esa salvación, de no perderla, porque es fácil que tus ojos se desvíen, que tus oídos presten atención a quien no deben y que tu corazón se extravíe. Bien dice la palabra que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Nadie, ¿quién lo conocerá? Solamente Él. Él es el que conoce nuestro corazón y quien pesa los espíritus. Por eso en esta hora te digo, una de las cosas que Dios más reclama es la obediencia de su pueblo. Saca tiempo para Él, lee la Escritura, ama la palabra, compártele a alguien de Cristo. Deja de estar mirando solamente lo que tú tienes y empieza a mirar lo que otros necesitan. Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios guarde tu corazón. Que Dios haya hablado a tu vida como habló a la mía a través del profeta Isaías. Que Dios sea guardando tu mente. Que Dios sea renovando tus pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga.